La familia del ex senador nacionalista Gustavo Penades denunció mediante una carta publicada por el semanario Búsqueda presuntas irregularidades de la Fiscalía y el consultorio jurídico que respalda a los denunciantes del caso y criticaron la revocación de la prisión domiciliaria que definió la jueza Marcela Vargas la semana pasada. Recordemos que el ex legislador fue imputado por 22 delitos sexuales contra menores de edad y por 2 delitos de corrupción, cohecho calificado y asociación para delinquir por su vinculación con la trama para identificar a los denunciantes y ayudarlo a librarse de la causa en su contra. Bueno, volvió a la cárcel luego de que el tribunal revocara la prisión domiciliaria que le había sido concedida. Para conocer cuál es la lectura que hace frente a estos episodios los abogados de algunos de los denunciantes, recibimos aquí en Nada que Perder a Juan Raúl Williman, que es abogado e integrante del consultorio jurídico de la UDELAR. ¿Qué tal? Buen día, Juan Raúl. Buen día, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ti por estos minutos. Bueno, como mencionamos, la familia de Penades, mediante una carta pública, denuncia irregularidades de la Fiscalía y del consultorio jurídico, que respalda a las víctimas. Señalan que existió manipulación de pruebas y duda de la imparcialidad. Bueno, ¿qué lectura hacen de estas acusaciones de la familia de Penades? Bueno, la verdad que creo que la carta tiene inexactitudes varias, ¿no? En lo que refiere al consultorio, acá empiezo por eso, después hago el resto de las declaraciones, hace una referencia como que el consultorio penal de Afaví tuviera algún tipo de irregularidad, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Lo único que pueden nombrar en este caso es son 2 puntos, uno relativo a indemnización, que por suerte pudimos hacer que las víctimas cobraran, que es muy raro en realidad, la mayoría de las veces que obtenemos una indemnización del artículo 80 de la ley 19.580, esto no se puede cobrar. Es muy difícil de que las víctimas realmente, más allá de la letra fría de la ley, obtengan la indemnización. Sin embargo, cuando la famosa trama, donde se logró realmente 6 condenas, y se logró que la mayoría de los condenados asumieran su responsabilidad de indemnizar a las víctimas que habían buscado, intentado encontrar, etcétera, en uno de esos casos, con uno de los imputados, se llevó un acuerdo muy rápido para indemnizar a las víctimas, ¿no? Lo cual era toda una novedad. Con una dificultad muy grande, porque las víctimas, que el consultorio representa, tienen identidad reservada. O sea, que tenemos que tener un enorme cuidado de que de ninguna manera se filtren o se sepan sus nombres o el de sus familias. Esto es un pedido no solo de esos gurises, sino también de sus padres, sus madres, etcétera. Entonces, nosotros ahí teníamos una enorme responsabilidad de ver cómo hacíamos para hacerles llegar la indemnización, pero que del punto de vista documental no surgiera por ningún lado su nombre, sino le estábamos dando lo que venían buscando hace más de 6 meses con esta maniobra. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una triangulación para que el imputado abonara la indemnización y nosotros poder abonarle a cada una de las víctimas lo que le correspondía. O sea que, muy lejos de una irregularidad, no solo hicimos nuestro trabajo, sino que además lo hicimos con una enorme eficacia, porque es una de las pocas veces que hemos visto una indemnización que se pagó a las víctimas y además logramos mantener la reserva de la identidad, que es algo por lo que peleamos un montón. Y lo otro que dice la nota respecto al consultorio es que el consultorio hizo alguna vez referencia a las víctimas que sí están identificadas, y es verdad, nosotros hicimos referencia a algo que parece obvio, que decíamos que en todo caso las 2 víctimas que están absolutamente estigmatizadas iban a ser utilizadas como el talón de Aquiles de la causa. Que esto es un poco lo que sucede, ¿no? Básicamente la defensa de los imputados nunca para de hablar de las 2 víctimas que sí están identificadas y que eventualmente, más allá de lo que hagan con su vida particular, si cometieron delitos o no cometieron delitos, en esta causa son víctimas y en realidad uno no sabe si el resto de lo que les sucede no deja de ser consecuencia de esa realidad que les tocó vivir originariamente, pero eso es una afirmación que nosotros hicimos hace mucho tiempo porque ya sabíamos que eventualmente esas víctimas iban a ser atacadas. De hecho, hay una de las víctimas que ni siquiera es patrocinada por el consultorio, pero bueno, es permanentemente atacada por la defensa de los imputados, y la otra víctima fue eventualmente patrocinada por el consultorio hasta que nosotros encontramos incompatibilidades, ¿no?, entre la defensa de las otras víctimas, que son muchas,
y esta víctima que, bueno, había de alguna manera tomado una actitud que podía perjudicar incluso a otros patrocinados, y nosotros eso no lo podemos permitir, porque nosotros estamos para patrocinar a un número, en realidad la mayor cantidad de víctimas que nuestros recursos humanos y materiales nos dé, pero digo, lo que no puede pasar es que haya una incompatibilidad o un conflicto de intereses entre unos y otros, ¿no? ¿Qué conclusiones sacan de cómo se dieron los hechos en los últimos días en cuanto a esto de que primero se les concede la prisión domiciliaria a Penades y a Mauvecín y ahora se revoca? Sí, la verdad que la sentencia de la sede de la doctora Marcela Vargas en principio nos llamó la atención, porque nosotros pensábamos, un poco más como lo sostuvo el Tribunal de Apelaciones, que los riesgos procesales realmente no habían cesado, ¿no? La sede usó en su sentencia una palabra particular, sostuvo que el paso del tiempo había amorigerado los riesgos procesales, y nosotros ya en audiencia habíamos manifestado que no compartíamos esa posición y que íbamos a impugnar esa sentencia, en el entendido de que el mero paso del tiempo no hacía que los riesgos procesales cesaran, ¿no? Muy por el contrario, entendíamos que el mero paso del tiempo no tenía mayor efecto, sobre todo en riesgos procesales muy claros que tienen que ver con el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la seguridad de las víctimas. Porque en general, cuando uno habla de prisión preventiva, y ahí también me refiero a la otra carta y al principio de inocencia, acá no se está dilucidando la inocencia o la culpabilidad de los imputados. Eso va a quedar para el juicio oral y público, eso va a quedar para la etapa de conocimiento. En esta etapa es una etapa de investigación, donde la Fiscalía viene investigando a todo vapor, más allá del volumen y la cantidad de información, que no es nada simple, y eso le llevó tiempo y le va a seguir llevando tiempo. Más allá de eso, en realidad, en esta etapa de investigación no estamos analizando el fondo del asunto, apenas se analiza la materialidad de cuando se formalizó la investigación de la existencia de elementos objetivos de los delitos, ¿no? De la existencia de los delitos y la participación de los imputados. Pero no se entra en el fondo. Entonces lo que se está discutiendo no tiene que ver con el principio de inocencia. Acá no está en juego la inocencia estará en juego, el principio de inocencia se pone en juego en el juicio, donde la Fiscalía tiene la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión punitiva, aquellos hechos que hagan a su teoría del caso, y si los prueba, más allá de toda duda razonable, los imputados terminarán condenados. Pero esa realidad no es la de esta etapa. La de esta etapa es una cuestión mucho más formal, mucho más procesal, que es, más allá de que la regla sea de que la persona espere en libertad el juicio, si existen riesgos procesales, si podemos proyectar seriamente riesgos procesales, habrá que tomar medidas cautelares y habrá que ver cuál es la más efectiva. Ahora, en este caso particular, lo que nosotros no coincidíamos con la CB es que los riesgos procesales no eran una mera proyección. Los riesgos procesales estaban absolutamente concretados, como dijo el tribunal en más de una vez, eran casi de manual. O sea, el entorpecimiento en la investigación no era una proyección seria de que podía suceder, dado el poder que ostentaba el imputado, sino que eso ya había ocurrido y es fácilmente presumible que vuelva a ocurrir. Lo mismo con la seguridad de las víctimas. Las víctimas ya se habían puesto en una situación compleja, insegura para ellas. De hecho, hay una de las personas que hizo un abreviado que hace poco no se encontraba y parece que se mudó, y las razones de la mudanza, por lo que salió en la prensa y él mismo declaró, tenían que ver con su seguridad. O sea que el riesgo de la seguridad para las víctimas era algo que se había puesto en juego concretamente y que, eventualmente es algo que se puede presumir y proyectar como posible. Bueno, vale aclarar por un lado esto que vos ¿sí? hablás de que nadie merece ser llamado culpable antes de la sentencia. Bueno, estos fueron una carta que publica Dariana Brancisca, la doctora que renunció a la defensa de Mauvecín, y lo explica de esta manera. Eso por un lado. Y por otro lado, consultarte, ¿puede haber existido ahora, en estas horas que ellos estuvieron en prisión domiciliaria, puede haber ocurrido algún episodio que pueda llegar a entorpecer lo que queda de la investigación? Bueno, eso es lo que no sabemos y eso es lo que tratamos de evitar. Lo que está claro, y está bien la pregunta, es que los medios y las facilidades que uno puede tener en su domicilio, donde puede ser visitado libremente por cualquier persona, y tiene a su alcance todos los medios de comunicación, informáticos, telemáticos, no puede ser nunca comparable con la situación de estar recluido en el INR. Por eso el Tribunal de Apelaciones lo que dice es,
Hoy en día la única medida eficaz para conculcar los riesgos de entorpecimiento de la investigación, seguridad de las víctimas e incluso el peligro de fuga es la prisión preventiva efectiva. Y eso lo dice el tribunal en el entendido de que, si bien es cierto que dentro de un establecimiento del INR alguien puede tener conocimiento, recibir visitas, no podemos comparar la disponibilidad que puede tener una persona desde su domicilio, con todos los recursos, con el hecho de estar en el INR, que cada visita se registra, hay días específicos, no hay acceso a internet, a computadoras, más allá de las conexiones comunes, ¿no? Juan, tanto Penades como Mauvesin fueron conducidos nuevamente tras las rejas, como venimos desarrollando, donde van a estar por lo menos hasta el 10 de junio. Pero ¿cómo sigue ahora el caso? ¿Se va a utilizar todo el plazo que se tiene para investigar? Yo pienso que sí, yo pienso que es lógico que la gente se pregunte por qué demora tanto, es lógico que hasta el propio sistema, porque en realidad también, lejos de lo que opinan las defensas, yo creo que el caudal probatorio ya es muy importante, ¿no? Normalmente uno en este tipo de casos cuenta con una o dos declaraciones, no una cantidad como las que hay en este caso, que en realidad hay ya 11 declaraciones anticipadas que son prueba, interceptaciones telefónicas, otros testigos que han declarado y que van a declarar, pero ya tienen su declaración previa realizada, pericias, es decir, el caudal probatorio ya es importante. El tema es que en materia de delitos que tiene que ver con menores, con explotación sexual, el Estado tiene una obligación de hacer una investigación diligente, una investigación reforzada, o sea, una investigación con diligencia reforzada, y tiene que agotar todos los medios para terminar esta investigación de la forma en que la Fiscalía está obligada. Entonces nosotros sabemos que la Fiscalía tiene esa obligación, sabemos que viene trabajando y entendemos que tal vez en 100, 120 días la investigación pueda estar terminada y la Fiscalía en condiciones de presentar la acusación fiscal, y entendemos que capaz que le lleva un tiempo más y ahí tendrá que tener una prórroga del plazo para investigar. No lo sabemos, eso depende de la capacidad de la Fiscalía de procesar la información y de elegir de todo ese cúmulo que hay en la carpeta de evidencias, aquellas evidencias más relevantes que son las que va a transformar en prueba en juicio oral. Ahí hay una parte de la prueba que ya está diligenciada, que es la que se diligenció en modalidad de prueba anticipada. Esa simplemente se va a reproducir en juicio. Pero hay toda otra parte de la prueba que hay que diligenciarla, que hay que producirla en juicio, y eso obviamente implica el análisis de toda la evidencia que tiene en la carpeta fiscal la Fiscalía. De lo que dice, la pregunta es correcta. Uno podría llegar a sostener que en 100, 120 días la Fiscalía ya estaría en condiciones de presentar la acusación fiscal. Sí, eventualmente sí, pero y si no estuviera porque alguna diligencia de investigación se encuentra pendiente, también todavía tiene un margen para pedir una prórroga de la investigación por un tiempo más, no mucho más. Es cierto que una vez que una investigación se formaliza, tenés un año, podés prorrogarlo y no podés prorrogarlo más allá de otro año, o sea que acá ya la prórroga implicaría casi 1 año y 6 meses. No le queda mucho margen para prorrogar a la Fiscalía, por ende entiendo que o llega al plazo de estos 150, o sea, o llega a julio con la acusación pronta, o a lo sumo tendrá que pedir unos días más. Hay otro caso muy sonado, obviamente, para la ciudadanía, que fue el de la Operación Océano, y en ese sentido, la abogada Soledad Suárez, con la que tú trabajás en el consultorio jurídico, sí, planteó en estos días una comparación entre la Operación Océano y lo que sucede con Penades, aclarando justamente, si se quiere, por oposición, diciendo que es diferente porque en el caso de Operación Océano las perpetraciones eran de 1 a 1. ¿Cómo se pueden marcar estas diferencias? Bueno, sí, los casos tienen la similitud de que son muy públicos, muy públicos. Creo que tienen otra similitud, que es el volumen de información, aunque en el caso de la Operación Océano en un momento era tan grande que era inabarcable. Lo que pasa que después eso terminó depurado, ¿no? Terminó con 9 procesos abreviados de imputados que aceptaron su responsabilidad y obtuvieron una condena por un proceso abreviado de forma mucho más rápida. Hay un montón de sobreseimientos también, creo que 12 o 13, estoy jugando de memoria ahora, y hay 11 personas que han decidido la garantía del juicio oral y público. De todas formas, lo que decía mi adjunta en el consultorio es que en la Operación Océano se daban situaciones puntuales mano a mano, o sea, una víctima con un imputado, o a lo sumo un imputado que se relaciona con 2 víctimas, 2, 3 víctimas. Por eso yo decía que
el caudal de prueba acá es bien distinto, porque en realidad si uno analiza las 10, 11 declaraciones anticipadas, son todas personas que señalan al mismo imputado, entonces el volumen es muy distinto. Claro, el volumen de información empieza a ser mayor porque se da el tema de la trama, y lo que obliga a la Fiscalía a abrir líneas de investigación que no son el objeto, el principal, ¿no? Básicamente. Entonces empieza a llenarse de información la carpeta y empieza a ser complejo manejar esa información, resumirla, adecuarla, y por eso el tiempo. Cabe recordar que en el caso de la Operación Océano, la Fiscalía insumió los 2 años enteros de plazo para investigar y llegó a presentar la acusación, creo que el último día del plazo, a última hora, dada el volumen con el que se trabajaba. Yo entiendo que en este caso la Fiscalía va a llegar con un poco más holgada, porque ya viene trabajando en todas las líneas de investigación para cerrarlas coherentemente y congruentemente en una acusación fiscal que termine por delinear tanto los hechos de apariencia delictiva como los delitos imputados, como las penas que terminar solicitando. O sea que sí tiene algunas similitudes, pero tiene marcadas diferencias en cuanto por lo menos al volumen probatorio. Ahora, la Operación Océano, desde que pasó a la justicia por allá por mayo del 2020, tuvo 5 jueces de garantías. ¿Es habitual que se tenga tanto cambio de jueces, por un lado? Y por otro, ¿cuánto tiempo más calculan que puede llegar a llevar este proceso en particular? No es lo más habitual, generalmente una causa mantiene un solo juez de garantía. También es cierto que la Operación Océano tuvo muchísimas diligencias de investigación que se realizaban con la autorización del juez de garantía. También es cierto que además ahí hubo varias prórrogas de la investigación y medidas cautelares puntuales, no de tan alta intensidad como se podría ver. La regla es esperar el juicio en libertad. De hecho es lo que sucede con los imputados de la Operación Océano en este momento, pero bueno, en algún momento hubo medidas cautelares y entiendo que simplemente algunos cambios obedecieron a cuestiones administrativas bien básicas del Poder Judicial, ¿no? Traslado de jueces que ascendían y que cambiaban, o algunos que tomaban contacto simplemente porque estaban en feria. Creo que ahí no es el sistema haciendo el sistema, porque esto sucede, ojo, a veces sucede con fiscales también, sobre todo en el interior, por los traslados, ascensos. Entonces supongo que hay una parte ahí que en realidad no obedece más allá de cuestiones administrativas formales del propio Poder Judicial, de traslados, ascensos y modificaciones. Y en cuanto a los tiempos, entiendo que afecta, y afectó porque, claro, si un juez viene trabajando en una autoapertura a juicio, que es un documento muy importante, y tiene que cambiar y hacer lo otro, bueno, los tiempos se ven afectados. Entiendo lo que tú decís y lo comparto, pero también entiendo que en breve, 10, 15 días, ese auto de apertura a juicio, que es lo que nos permite cambiar de etapa, va a estar pronto y bueno, y ahí estaremos en condiciones de, ya conocemos el juez de juicio que va a quedar asignado, y tendremos de alguna manera fecha cierta para el comienzo del juicio oral. Podríamos decir que de alguna manera en este 2025 el juicio oral que tienen que enfrentar estos 11 imputados se va a dar, y ahí cerraremos, porque si tenemos 9 abreviados, 11 o 12 sobreseimientos y 11 personas en juicio oral, podríamos decir que la causa, pese a lo complejo y larga, empieza a llegar a su fin. Juan Raúl Williman, abogado, muchísimas gracias por esta comunicación. Por nada que perder. Un gusto. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Saludos para todos. Gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.